Primera de Corintios, capítulo 15, por favor. Qué importante es entender, porque esto nos da esperanza. Nos hace saber que no estamos perdidos, que no tenemos nada más que puras malas noticias. A partir del versículo 10. Pero por la gracia de Dios, estaba escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. La fe puede venir de Pablo, puede venir por la predicación de Pablo, por la predicación de Pedro, por la predicación del hermano Abraham, por la predicación del hermano Agustín. La fe puede venir por escuchar la palabra de Dios como realmente tiene que ser expuesta. No importa quién sea el predicador. El predicador siempre tiene que buscar una cosa: que la gente crea. Si quien predica no está buscando que la gente se entregue y crea en Dios, no sirve de nada lo que hace. No importa de cuántas personas sea la congregación en la que predica. Continúa diciendo la Escritura: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos. Fíjense qué tan importante tiene que ser de manera consistente en la predicación de una iglesia la resurrección de Cristo. Porque es parte de la salvación, hace parte de la fe de la salvación. Así como Jesús el Señor, la fe en la resurrección de Cristo es parte de lo que desde los púlpitos debería de estarse predicando, no solo en Semana Santa, no solo cuando es domingo de resurrección. Es algo que tiene que ser consistente, porque por la fe somos salvos, y la fe solamente está integrada por Jesús es el Señor, y el Señor Dios lo levantó de los muertos. Todo lo demás, todas las acciones donde se involucra la fe, están sujetas a que Jesús es mi Señor y que lo levantó de los muertos. O sea, voy detrás de Él y tengo esperanza de la vida eterna. ¿Sí lo vemos? Son las dos cosas que nos ayudan en nuestro carril. Continúa diciendo la Escritura: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Es que mientras los apóstoles predicaban la resurrección, había quienes decían: no, olvídate de eso. Mira, esto es lo que debes de hacer, esto de esta manera, hazlo de esta forma. ¿Se tiene que predicar la resurrección de los muertos? Sí, porque Cristo resucitó y porque es nuestra esperanza. Porque este cuerpo se acaba aquí, ya no va a pasar. ¿De acuerdo? Pero si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Si esto que dicen muchos, o de esto que no predican muchos acerca de la resurrección, no es una de las principales doctrinas enseñadas en una congregación, entonces, ¿qué hacen en ese lugar? ¿Qué hacen? Continúa diciendo la Escritura: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Y sí, vana es la predicación de muchos en muchos lugares. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿De qué sirve decir, balbucear Jesús es el Señor, si no crees que hay vida eterna y que vas a resucitar? Y todos vamos a resucitar, buenos y malos, en Cristo y fuera de Cristo, todos resucitaremos. La diferencia es que unos resucitarán para ver de frente el gran trono blanco y otros porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Pero todos vamos a resucitar. No importa quién haya sido. Hitler va a resucitar.
Todos van a resucitar. Los peores seres humanos que han existido también van a resucitar, pero para enfrentar la justicia de Dios. Continúa diciendo la Escritura. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, como muchas personas opinaban en ese momento. La gente no creía que se podía resucitar. ¿Sí? Por lo tanto, la predicación era vista como un acto de locura. O sea, los apóstoles sí predicaban la resurrección. Los apóstoles sí predicaban la crucifixión y la resurrección de Dios, de Cristo. Sí la predicaban. Pero hoy nada más cuando es domingo de resurrección. Cuando hay nada más ahí de vez en cuando. No, Jesús está vivo para relacionarnos con Él. Está vivo. Porque si los muertos, dice el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Porque la resurrección hace parte de la fe que salva. ¿Ya vieron? Qué tan importante es no solamente predicar a Cristo, sino a este resucitado. Es importante. Continúa diciendo la Escritura. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ya no hay más, no van a resucitar. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, humanamente hablando, que Jesús hubiera quedado en la tumba, es lo que nos está diciendo, si solamente es en Cristo hasta que quedó en la tumba, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque nos estamos sujetando y nos estamos negando a vivir como el mundo plantea, siguiendo la corriente de este mundo, por alguien que se quedó en la tumba. Pero si Cristo resucitó, ¡ay, si las cosas cambian! Y lo bueno es que Jesús sí resucitó. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así Jesús vence aquel personaje siniestro que tiene una hoz y una capucha, ¿no? Siempre lo ponen así, como calavérico. Jesús lo derrota porque no se quedó en la tumba. Porque en este plano resucitó. En esta tierra, en esta atmósfera, resucitó. Algo que jamás se había visto. Él sí resucita a Lázaro, pero porque es Él. Pero además resucita a Él y resucita al hijo de la viuda de Naín. Él es la resurrección y la vida desde este plano. Por esa razón, no hay ningún problema en que algunos habremos de ser transformados y llevados si no gustamos de ver la muerte, porque ya Jesús murió y resucitó por nosotros. Por eso seremos arrebatados, el harpazo, que es en el griego. Por eso hay un arrebatamiento. Y habrá gente que no vaya a pasar por la muerte. ¿Por qué? Porque ya está derrotada. Ya está derrotada. Ya Jesús la venció. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La muerte ya no tiene más potestad sobre los que estamos en Cristo. Sí, sigue teniendo potestad en los que no están en Cristo porque los sigue gobernando, sigue teniendo imperio, pero finalmente sí van a resucitar. Aunque no lo quieran creer, van a resucitar. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, incluyendo a quien dice el versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Este mundo tiene fecha de caducidad y la muerte tiene fecha de caducidad. No va a subsistir. El postrer enemigo que será vencido, destruido es la muerte. Así que imagínate qué hermoso es tener esperanza en Cristo.